Hola, soy Adriana Vergara. Bienvenidos a Conexión Divergente. Un espacio donde hablamos de muchos temas que nos invitan a replantearnos esto que consideramos normalidad. Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Hoy tengo un súper invitado de lujo, sobre todo para las personas que están en Bolivia, que yo sé que muchas personas en Bolivia están necesitando información. Hoy vamos a estar hablando un poco de altas capacidades, de doble excepcionalidad. Y Joel Condori nos va a estar acompañando hoy. Él es una persona que sabe muchísimo de este tema, sobre todo de la situación y de la realidad de Bolivia. Así que bienvenido, Joel. Cuéntanos un poquito quién eres, qué haces, dónde estás, para que la gente te conozca. Gracias. Bueno, primeramente, muy buenas noches acá desde Bolivia. Ya estamos cerca de las 19 horas, así es que ya es buenas noches. En primera, un gusto y un agradecimiento, Adriana, por este espacio, por la invitación, igualmente a tus seguidores, al público que podrán observar esta entrevista. Ya decías, mi nombre es Joel Condori Vargas, soy maestro de formación. Actualmente estoy trabajando en un centro de educación especial acreditado por el Ministerio de Educación para la atención a estudiantes con talento extraordinario, entre otras poblaciones, también dificultades en el aprendizaje, Ujú. discapacidad intelectual. Y al mismo tiempo también tengo la posibilidad de trabajar como docente universitario en la Ujú. Universidad Pública del Alto, ¿no? Ok, Entonces, por el momento estoy involucrado en esas dos en esas actividades. muchas cosas, Sí, porque son muchas cosas. Bueno, sí. Joel, yo estaba hablando un poquito contigo antes, contándote pues que yo viví en Bolivia, que amo Bolivia, realmente tengo un pedacito de corazón allá con la gente boliviana, conocí La Paz, Cochabamba, Tarija, Oh, Oruro, he estado en muchos lugares y realmente me tuve que ir, no me quería ir, me tuve que ir. Entonces, pues me encanta estar pudiendo dar información a la gente de Bolivia. Mira, lo primero que te quiero preguntar un poco es, ¿qué leyes existen o qué marco de ley existe alrededor del tema de altas capacidades o de doble excepcionalidad? Porque sé que Bolivia sí tiene legislación alrededor de esto. Cuéntanos un poquito, sin temas muy específicos de artículos y códigos, pero sí cuéntanos un poco como este marco general que existe para que la gente sepa que existe esto y empiece un poco a informarse y a leer y a buscar. claro. Bueno, todo surge básicamente en relación a la población con alta capacidad. En Bolivia los denominamos por la ley educativa como la Constitución como personas con talento extraordinario. Ese es el nombre Ujú, con el cual se denomina, pero igualmente hacemos referencia a las altas capacidades. Todo ujú, surge, te decía, a partir, en primera instancia, de la constitución política, de la nueva, bueno, ya no tan nueva, pero la última en todo caso, que se conforma a través de una asamblea por allá del 2008, y dentro de los artículos se incorpora justamente a la población con talento, ¿no? Indicando de que el Estado, el sistema educativo al mismo tiempo, debe responder a las necesidades de esta población. Entonces ahí un primer mandato, un pilar fundamental a nivel de norma, y esto ha permitido ya consolidarlo 2 años después con la ley educativa del 2010, la 070, que ujú. ya lo va desglosando de mejor manera. El artículo 17, por ejemplo, plantea de que el sistema educativo debe generar programas, planes, proyectos de atención a la población con talento extraordinario dentro de un sistema o subsistema de educación especial, ¿no? Ok. Y a partir de ahí, del 2010, pues las primeras acciones, 2012 comienzan con algunos responsables en 3 departamentos que has mencionado, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, que se genera un ítem o un responsable en un centro. Y pues entre el 2012 hasta el 2018 se ha ido generando algunas acciones sin un paraguas, un reglamento específico. El 2018 se genera un primer reglamento de atención a esta población, ¿no? El Ujú. 2018. El 2021 se hace un ajuste a este reglamento, algunas mejoras y sale el segundo reglamento bajo una resolución ministerial, la 0795,
Ella Ujú. contempla, por ejemplo, los tipos de talento extraordinario. En un principio se contemplaba solo dos, el talento general, el talento específico, y a raíz de este espacio que hemos tenido en la época de pandemia, el contacto con amigos, colegas, nos Ujú. ha facilitado de mucho la virtualidad. Hemos conocido expertos, yo lo diría así, de Chile, México, Argentina, Ecuador, Perú, en fin, El Salvador, y vimos la necesidad de incorporar en este nuevo reglamento la doble excepcionalidad, ¿no? Entonces, este nuevo reglamento ya contempla esas tres poblaciones, talento general, específico y el de doble excepcionalidad. Cuéntame un poquito, Entonces, Joel, ¿a qué se refieren a talento específico y a talento general? Un poco como para entender a qué poblaciones están de pronto abarcando o incluyendo dentro de estos términos específicos. claro, el talento general lo vamos a entender como aquellos estudiantes que presentan capacidades superiores en distintas áreas, ¿no? Ahí nos ayuda mucho la teoría de Gardner, es decir, Ok. estudiantes que tienen desarrolladas más de una inteligencia, puede ser en el área académica, en el área deportiva, en el área musical, etcétera, ¿no? O sea, que tienen más de un área desarrollada. Y claro, de alguna manera está ligada nomás al tema del CI, ¿no? Para poder contemplarlo dentro del programa. Sin embargo, el talento específico ya son aquellos estudiantes que tienen estas capacidades, aptitudes muy marcadas, pero en un solo campo o área del conocimiento, que en nuestro programa se distingue en cinco áreas: el área científico-tecnológico, el área humanístico-sociocultural, el área artístico, el área musical y el área deportivo, ¿no? Son estudiantes que pueden presentar aptitudes, capacidades muy brillantes en uno de estos campos, ¿no? Y que no necesariamente tengan un CI elevado Oye, que o no necesariamente. me encanta porque a veces muchas legislaciones, y eso es un problema que, por ejemplo, tienen en España, es que se quedan muchos chicos con talento por fuera porque no cumplen el corte de 130 de CI. Pero no todos los chicos que tienen talento extraordinario, como lo llaman en Bolivia, o que tienen altas capacidades, necesariamente tienen un coeficiente intelectual altísimo, ¿sí? O sea, me encanta y me parece súper inclusiva esta mirada que tiene esta legislación. Me parece increíble, Joel, qué maravilla. Y cuéntanos un poquito para los que nos oyen, qué es la doble excepcionalidad, de manera muy breve para que sepan qué es todo esto que incluye la ley. Bueno, evidentemente no tenemos mucha experiencia, ya te comentaba mediante mensajes que si bien lo hemos incorporado, pero aún estamos aún en ese trajín de Estamos poder construyendo, consolidar, pero, en construcción. pero exacto, nos ha ayudado mucho las compañeras de Chile con esa experiencia que tienen, pero ¿cómo lo estamos concibiendo? Porque también a partir de la referencia teórica, la experiencia, se ha querido de alguna manera aplicar, enfocar de acuerdo a las políticas que también tenemos en Claro. Bolivia. Ya te adelantabas, el tema inclusivo es fuerte, está en la Constitución, está en la ley educativa, por lo tanto, ningún programa puede desmarcarse de este enfoque inclusivo. Entonces, la doble excepcionalidad la entendemos o está conceptualizada en nuestro reglamento como aquellos estudiantes que presentan una condición, ya sea de limitación. Acá podemos contemplar incluso a los estudiantes con discapacidad visual, auditiva, Ok, motora, o sea, dentro de la doble o excepcionalidad en Bolivia se incluyen también las discapacidades. sí, estas, Ok, pero no, esas, visual, claro, sí, sí. auditiva, motora. Y claro, los trastornos, ¿no? El TEA, el TDAH, o trastornos del aprendizaje, que Ok, es más común en esta población, ujú, pero que al mismo tiempo tenga la condición de una aptitud o habilidad extraordinaria, ¿no? Es decir, que más allá de su condición de trastorno o limitación, presenta al mismo tiempo una capacidad, aptitud extraordinaria en un campo o área del conocimiento que ya te mencioné. de Puede ser las en la 5 que parte me mencionaste científica, antes, claro, una de sí. esas. Ajá. Entonces, de Ok, esa manera es como estamos contemplando a la población con doble excepcionalidad. qué estupendo, Joel, me parece increíble. Mira, yo sé
Yo sé que existen limitaciones y ya vamos a hablar un poquito como más que limitaciones, desafíos, pero sí es importante que la gente que nos escuche sepa que ya tener un marco legal es una ganancia enorme. Hay países en los cuales los niños de altas capacidades o de doble excepcionalidad o de talento extraordinario, como lo llaman en Bolivia, no están amparados por ley. Entonces, acceder a la educación inclusiva es realmente súper difícil porque no hay una conceptualización clara de por dónde deben entrar, ¿sí? Ujú, Porque no son discapacidades. Y ujú. entonces, al no ser discapacidades, también a veces se quedan por fuera de esta educación inclusiva que es específica de pronto para trastornos del aprendizaje o para algún tipo de discapacidad. Entonces, pues siento que es importante saber que estas leyes existen y si después tú me las puedes compartir, tal vez las podemos fijar en la grabación, en el video, en los comentarios para que la gente también pueda acceder y estudiarlas y mirar lo que hay hasta el momento. Bueno. Y Joel, cuéntame un poquito, ¿tú cuáles sientes que son los desafíos? O sea, lo que todavía nos limita un poco para prestar esta atención, digamos, ideal, soñada, que en papel está divina. ¿Qué nos falta o qué falta todavía o en qué están trabajando para poder ir mejorando este acceso a la educación de estos chicos y chicas? Claro. Sí, bueno, si bien, como mencionas, hay un avance quizá o hay un soporte muy importante a partir de las normativas que se ha generado, que es de mucha ayuda, que permite ejercer el derecho a la educación de calidad que tiene nuestra población con talento, ¿no? Más allá de eso, hay muchos desafíos aún por Claro. consolidar en nuestro país. Uno de ellos, creo, algo que nos falta consolidar es el tema de una ley propiamente para la persona con talento extraordinario, una ley, por ejemplo, para las personas con discapacidad muy particular en nuestro país. Entonces, estamos impulsando igualmente a través de los actores, padres de familia, estudiantes del programa, que podamos consolidar y que esto pueda llegar al Congreso, ¿no? Ese es un primer desafío que tenemos, creo, en común todos los programas a nivel del país. Ujú, Pero por otro lado, también es muy importante, creo yo, incidir mucho en los actores educativos, ¿no? Si bien hay normativa, sucede que gran parte, no digo gran, porque ya hemos trabajado de diferentes maneras, de diferentes estrategias, sensibilización, capacitación, a una mayoría de la población docente, maestros de primaria, secundaria, pero sigue aún el resabio o los mitos que muchas veces lo escuchamos o lo abordamos en algunos maestros, ¿no? Principalmente aquellos que tienen esa idea de que el talento tiene que tener un CI muy elevado o que tiene que tener, o que pues, no tienen que sé, tener un rendimiento académico excelente. Es académico que eso no va, brillante, no todos excelente. los niños con altas capacidades tienen un rendimiento académico excelente precisamente porque el sistema educativo no les da lo que necesitan. Entonces, a Así veces los es. maestros dicen, no, pero si fuera altas capacidades, le debería ir bien. O si no, Ujú. también existe este mito, yo creo que existe en todos nuestros países, de que como son de altas capacidades, pues no necesitan una educación adaptada o una educación inclusiva, porque como son súper pilas y súper inteligentes, como que les Pueden tenía hacer que ir bien posible. solo, así como que por la corriente fluyen porque son inteligentes. Y Tal cual. realmente, pues yo no sé si, no sé qué cifras se manejen, desafortunadamente en nuestros países nos falta levantar muchos datos, pero en países como Estados Unidos lo que se ha encontrado es que casi el 70% de los niños que de altas capacidades tiene fracaso escolar, precisamente porque no recibe el apoyo necesario para que ese potencial se convierta en talento, ¿cierto? Perdóname Ujú. que te interrumpí, pero es que No, no, tocaste un no. tema así, pero discúlpame. Que nos toca en la llaga, a todos los que Sí. estamos involucrados. Y Ajá. hoy, y recientemente, hace unas semanas, iba a un taller igualmente, y me recordó el taller que tuve no sé, el 2013, el 2014, y dije, no puede ser que en 10 años sigan algunos maestros con esas ideas, ¿no? Pero ha habido una gran mejora, hay gran parte que ha roto ese mito, pero queda aún, ¿no? Si estos actores educativos, maestros, no están en el mismo tren, en el mismo canal, difícilmente vamos a poder garantizar una educación tal Mm. cual merecen o requieren nuestros estudiantes, ¿no? Ujú, Porque es ujú, una dinámica muy diferente su proceso de aprendizaje en aula. El sistema no se adecua, ¿no? Es algo ujú, que hay que ser ujú. realistas.
Entonces, hay que ver las maneras. Una de las estrategias que ha favorecido es el tema de la aceleración educativa. Gracias a Dios, más bien, si bien hay muchos resabios en algunos en relación a la medida o a la efectividad que pueda tener el salto de curso, nuestra población no ha tenido grandes consecuencias negativas. Por el contrario, ha favorecido mucho en su ritmo de aprendizaje poder Ujú, acceder ujú. al grado escolar, ¿no? Eso ha ayudado de mucho. Estamos trabajando con el tema de enriquecimientos curriculares, adaptaciones por parte de los maestros que lo ven como una tarea muy difícil, complicada de hacer, un doble trabajo, pero no siempre es así. La idea es que entiendan, escuchen y trabajemos en conjunto, ¿no? Y lo que hemos procurado también es trabajar a través de las redes inclusivas con los maestros y maestras precisamente de estos estudiantes que forman parte del programa, ¿no? Procuramos dar talleres, charlas a los maestros, involucrarlos, para que Ujú. vayamos dejando de lado un poquito estos mitos. Ok, qué maravilla. Sí, definitivamente esto es un cambio cultural, ¿no? Y los cambios culturales se van dando precisamente en el tiempo. Es un tema que necesitamos tiempo, madurarlo, corregirlo, revisarlo. Y lo importante es que ya se ha empezado. Mira, Joel, tú todo el tiempo me hablas del programa y de nosotros. Cuéntanos un poquito, una persona que de pronto sospecha que tiene un nene, que tiene este talento extraordinario, ¿qué pasos puede seguir? ¿Qué debe hacer? O cómo, a qué instituciones, a dónde debe acudir. Mejor dicho, un poquito el paso a paso. Yo sé que todavía hay muchas, digamos que falencias o de pronto cosas que se están corrigiendo, pero hasta el momento, ¿cómo podría ser una familia que identifique que su nene necesita este apoyo extraordinario para acceder a esta educación, digamos, inclusiva desde esta necesidad diferente? El reglamento de este programa nos ha ayudado un poco a organizar estos caminos. Hay una ruta que deben seguir todos los padres. En algún caso tiene pros y contras, de acuerdo a cada caso particular, pero es el siguiente, voy a tratar de sintetizarlo. Ante la sospecha de cualquier padre de familia que tiene el derecho de poder despejar esa inquietud que tiene en relación a las características que él considere de su hijo o hija, debe acudir sí o sí, necesariamente, en primera instancia, a la unidad educativa, ¿no? Mediante Ok, una cartita, solicitar el proceso de detección. La unidad está en la obligación, o sea, no es un favor, no es una petición, no es nada fuera de lo común, claro, es está en algo la que está en la obligación, ley, como un está derecho en la del ley, estudiante. tiene Ajá, que hacer. Hay unas guías que se ha elaborado con el Ministerio de Educación que son muy sencillas para poder llenar, completar. ujú, Esto lo aplica el maestro, complementa con un informe cualitativo desde su percepción y esto nos los remite a los centros de educación especial acreditados en cada departamento. Hoy en día ya hay un centro, es muy poco, para parecer grande lo que digo, pero es un no, gran avance. En cada claro. departamento hay un centro acreditado, pero es insuficiente, claro, pero es un gran avance para nosotros. ¿Y es En un el caso centro de La Paz, específico para niños con talento extraordinario o es un centro de educación inclusiva y hay otro tipo de es poblaciones? Este centro de educación especial Ok, trabaja con bueno, los centros que están acreditados, no solo es para talento, se trabaja también el programa de dificultades en el aprendizaje ok, y también el tema de alguna población que está siendo atendida, ya sea de discapacidad, alguna de estas, ¿no? ok. Pero al interior de este centro se trabaja el tema de evaluación, la Ujú, evaluación psicopedagógica para la identificación del ujú, estudiante con sospecha de talento, ¿no? ok. Pero para poder programar estas evaluaciones, necesariamente la unidad educativa debe derivarnos, ¿no? Debe derivar mediante estas guías que se aplican una vez que el padre hizo la solicitud. Una vez que llega a Ok. nuestro centro, programamos la evaluación y al finalizar presentamos un informe. El Ujú, resultado, si el estudiante, bajo la evaluación psicopedagógica integral, ha sido identificado como talento, ya sea general, específico, ujú, ingresa al programa, ¿no? Y al ujú, ingresar al programa, eh, el programa contempla algunas estrategias
de atención educativa. Entre ellas, ya te adelantaba, la aceleración de Claro. grado, Ujú, ujú. adaptación curricular, tutorías que se va trabajando dentro del programa, acciones complementarias como encuentros, ferias. Está aún el tema de escuelas mentoras, que son Ajá. espacios exclusivamente para estos talentos específicos que te mencionaba. El tema de orientación precoz, por ejemplo, ante casos del nivel inicial, quizás que están presentando ciertas características de precocidad, se hace una orientación. Y bueno, hay algo que está aún ahí en la norma, pero aún hay mucho por trabajar, el centro de alto desempeño, ¿no? Ok. Que son estas estrategias de las que se busca ofrecer al estudiante que ha pasado por estas dos etapas, O sea, detección en la unidad. eventualmente, digamos que hacia donde se dirigen, o un ideal sería poder separar la población de talento extraordinario para que tenga un espacio específico para talento extraordinario, si te estoy entendiendo bien o no te entendí bien. Bajo un enfoque inclusivo, este centro de alto desempeño tendría la función de complementar los procesos Ok, ok, de formación que tiene en cualquier unidad educativa, ¿no? Es decir, perfecto. este centro funcionaría en horario alterno a la escolaridad del estudiante, Mm, profundizando ya de acuerdo a las áreas de preferencia, capacidades que tenga, mediante ya expertos, ok, mentores, ¿no? Ya con qué mayor profundidad. sueño, increíble. Pero Pues mucho ojalá, ánimo, mucho ojalá. ánimo. Y te hago ya una pregunta como para ir cerrando y no robarte mucho más tiempo. Me has hablado de este proceso que es como un proceso más para un sector público, ¿cierto? Como educación pública, no sé cómo se llama en Bolivia, todo lo que tiene que ver con gubernamental. Pero, ¿qué pasa con las familias que están, por ejemplo, en colegios privados? Ellos Ojo, tienen ese mismo derecho, es el mismo recorrido, se presenta este informe al colegio y se negocian estrategias o cómo sería ese camino para las personas que de pronto no están en colegios del gobierno. te comento que en realidad es para todo tipo de dependencia. En Bolivia los llamamos dependencia, dependencia fiscal Ujú. o pública, Gracias iniciativas por de dependencia aclararlo. fiscal o pública. Los términos son Eh, importantes. También los de convenio, hay unidades Ajá. que son una mitad fiscal y una Mixtas. Ajá, mitad, ajá. y las privadas, ¿no? Este programa está para todo este sistema, es para todo el Ok. sistema educativo, ya sea público, de convenio o privado. Todos tienen el derecho de solicitar la detección, identificación y posterior atención una vez que hayan pasado por estas dos líneas principales. ¿Qué es lo que si no se puede? Y que una mayoría de los papás vienen directos, ¿no? Me indican, queremos una evaluación, nuestro hijo tiene ciertas características. De ahí viene un poco la negativa, ¿no? Decir, no, pero es que tiene que solicitar a la unidad educativa. De ahí viene este problema que te mencionaba a un principio, Claro. de que ciertas unidades educativas están muy, muy empapadas de estos mitos que los queremos Mm. ya desaparecer. Y pues, en algún caso, solo como anécdota, fui a visitar una unidad, me entrevisté con la directora y me dijo, yo necesito la carta del ministro de Educación que me ordene que debo aplicar estas guías. Ok. Yo dije, no va a venir el ministro, yo estoy en su representación, quise decirlo en broma, pero a ese nivel hay unidades que Claro, aún están con eso. Entonces, obviamente hay cierta resistencia a cumplir claro, estos, estos reglamentos y ahí es donde tropezamos, ¿no? Procuramos claro. buscar un camino, hacerle entender, y si no, pues nos vamos a la norma, ¿no? Hacemos ejercer Claro. la norma Es y que tiene por que eso es tan importante que esté la norma, porque países en donde no hay una normativa que te apoye detrás, pues depende de la buena voluntad o no, además depende del profesor de turno o del director de turno y no sí. termina viendo como un soporte, la normativa es súper importante. Por eso me parece tan importante y te pregunté tanto sobre eso porque normalmente la gente no sabe que existen estas normativas. Y el primer lugar donde debemos apoyarnos y educarnos los padres que tenemos niños de altas capacidades es primero educarnos frente a la normativa y además yo siento que cualquier padre que tenga un niño neurodivergente, no importa si es TEA, TDAH, trastornos específicos del aprendizaje, talento extraordinario, como lo llaman, necesitamos educarnos y necesitamos empezar a leer y necesitamos empezar a ser como expertos en el tema porque
a veces necesitamos como navegar estas situaciones en las que nos dicen no, no se puede y sí se puede, ¿sí? Entonces ahí es como que navegar y ir descubriendo cómo se puede. Y te hago una pregunta, Joel, ¿una evaluación externa de pronto de un psicopedagogo, un neuropsicólogo externa tiene un valor a nivel de la unidad educativa o necesariamente tienen que remitirse a hacer una evaluación a nivel gubernamental? Sí, para formar parte del programa, para acceder a estas estrategias, necesariamente debe pasar por el equipo de valoración o el equipo psicopedagógico de estos centros acreditados, ¿no? Ujú. No, no les es válido algún otro informe, ya sea Ok. nacional, externo o de otra institución, ¿no? Necesariamente debe pasar por estos centros acreditados. Ok. De pronto, tal vez un informe externo le permite a una persona tener la claridad de iniciar el proceso de solicitar ayuda, porque a veces, como dices tú, los mismos profesores dicen, pero no parece, pero yo no lo veo, pero sí. Y uno como padre tiene el bichito de, sí, yo siento que tiene talento y yo sé que es talentoso, entonces, qué lindo sería, Joel, así como soñando y soñemos, cerremos soñando. Qué lindo sería que algún día todas las instituciones educativas puedan tener estrategias de identificación, ¿no? Y no solamente para talento extraordinario, también para déficit de atención, para autismo. O sea, mira, yo trabajo con infancia temprana, yo trabajo Mm. con sobre todo niños de 0 a 6 años y es impresionante cómo se les pasan, pero niños que son demasiado, mira, yo ni siquiera conozco a los niños, trabajo con los papás y digo, tienes que evaluar a tu nene por autismo, tienes que evaluar a tu nene y efectivamente, entonces qué lindo sería que sigamos trabajando. Te felicito por el trabajo que hacen y por todas las personas que están pues contigo en esta cruzada, ¿sí? Por educar, precisamente porque yo sé que estas malas prácticas no son malas intenciones, son falta de información adecuada y falta de formación adecuada. Entonces, pues sé que falta, sé que están caminando. Mira, yo vivo en Ecuador y aquí también estamos construyendo y en Colombia yo siento que en muchos de nuestros países latinoamericanos estamos apenas como empezando a traer luz a estos temas y a estas poblaciones que están como tan olvidadas, ¿sí? Porque realmente siento que ya hemos logrado abrir un poquito más de sensibilización frente a ciertas condiciones como el autismo y el trastorno de déficit de atención y los trastornos de aprendizaje, pero las altas capacidades son la población olvidada. No, no, no consideramos que necesiten esa ayuda y son niños que realmente depende de nosotros y de la ayuda que les demos que esa potencial se convierta en talento, ¿no? ¿Cierto? Que no se convierta en un fracaso escolar o en un tema socioemocional difícil después. Así es, tanto así de que en las distintas visitas que tenemos o espacios o talleres masivos que a veces también son organizados por las autoridades, ministerio, dirección, la mayoría de las inquietudes o preocupaciones está más inclinada a la discapacidad, al TEA, Mm, al TDAH, a dificultades, y no tanto así a la población con talento o alta capacidad, ¿no? Y ahí notamos que no lo ven como una necesidad o preocupación. exacto, exacto. Es lo contrario, ¿no? En la práctica, en aula, nos damos cuenta que estos estudiantes, bueno, también hay una diversidad, no podemos Ujú. encajar todos, pero tienen necesidades que deben ser Tienen atendidas. derechos también y tienen Ujú. necesidades específicas. Mira, a mí alguna vez me dijeron, yo tengo una nena con altas capacidades y yo también he tenido mi cruzada personal, Joel, o sea, yo por eso llegué a esto, sí, terminé formándome siendo psicóloga en esto precisamente por la historia de mi hija. Y yo me acuerdo que alguna vez me decían, pero es que, ¿para qué vamos a invertir tanto en el 2 o 3% de la población? Pero es que ahí está el pool de talento de un país, ¿sí? Sí. Ahí está el que va a hacer la diferencia para ese país más adelante, ¿sí? Entonces es necesario invertir en el pool de talento, porque precisamente ahí hay un potencial que es para todos, ¿sí? Yo siento que es para todos y no es un tema egoísta de esta élite de poquititos que son, no sé, como que decimos altas capacidades, inmediatamente pensamos en Sheldon Cooper en Big Bang Theory, no es así, no es así, ¿sí? ¿Verdad? Son niños tan Los- variados y tan maravillosos y con tantas necesidades que hay que invertir en ellos, ¿no? se los ha estereotipado también mucho, y eso Ujú. es algo que hay que ir corrigiendo, mejorando también dentro de la misma comunidad.
dentro de la misma sociedad. No lo ven como tú lo planteas, como una inversión, sino todo lo contrario, es un gasto Sí, un de tiempo, gasto. estos, gasto de materiales, no creo que los padres, pero eh, sí un poquito en el entorno familiar, ¿no? Cuando esas comparativas a partir de las capacidades que hay en la familia, también hay ciertos rechazos, ¿no? Al interior Es de que son algunas familias. niños difíciles de acompañar y son niños difíciles de criar y son niños con altísima demanda. Y bueno, para los que nos están escuchando, uno de los capítulos que vamos a tener precisamente sobre las necesidades socioemocionales de los niños de altas capacidades, porque son niños realmente difíciles de acompañar en la crianza y en el crecer. Entonces también la familia necesita herramientas para poder acompañar este potencial, ¿no? Y sí son costosos porque no se contentan con un libro, quieren 25 y no se contentan, quieren más, quieren más, quieren más, pero necesitamos verlo como una inversión y no como un gasto porque realmente es potencial lo que estamos cultivando, ¿no? Realmente. Así es, Adel. Listo. Joel, me ha encantado hablar contigo. Si nos compartes entonces de pronto links o cualquier recurso, yo también lo comparto con quien nos escuche. Bueno, y entonces Creo que aquí nos sí. despedimos. Muchísimas, muchísimas gracias. Quiero que nos dejes un pensamiento final que le recomiendas a estas familias que están como en esta cruzada de buscar esa educación adecuada para sus niños o esa evaluación. ¿Qué recomendación les darías? Los padres de familia muchas veces en las distintas actividades que hemos tenido siempre nos comentan esa experiencia amarga, lamentablemente, que viven en distintos escenarios, en colegio, en casa, en el cotidiano vivir. Y en algún momento les decíamos, y no es una frase nuestra, es algo que lo hemos rescatado de distintos lugares, que la noche siempre es más oscura antes del amanecer, ¿no? Siempre es oscura. Sí. A ver, un amanecer, está llegando el amanecer en muchas familias. Es cuestión de tener paciencia, perseverancia, persistencia, ejercer el derecho que ustedes tienen y sigamos adelante. Me Sigamos adelante. encantó. Vitamina P, perseverancia, paciencia. Muy bien. Sí, eso es lo que hay que seguir y hay que continuar. Y si te dicen que no, hay que continuar, hay que educarse. Continúa, continúa. Joel, Para que lo muchísimas consigas. gracias. Bueno, porfa no te vayas, Gracias. que quiero conversar un momentico más contigo. Bueno, y a todos muchísimas gracias por escucharnos. Ya saben, nos van a compartir unos recursos maravillosos para que los busquen en la sección de recursos. Y bueno, familias bolivianas, ya saben que existe mucho. Estamos trabajando muchas personas en esto. Ya conocemos a Joel en Bolivia y en Latinoamérica somos muchos los que estamos de verdad en esta cruzada por buscar inclusión. Muchísimas gracias, Abel. Gracias. Hasta otra oportunidad. Espero que este contenido te haya sido de utilidad. Comparte, difunde, comenta y no te olvides de seguirme para no perderte lo que viene.